acá en Vladimir Laguna, me informa el dirigente sindical José Patines del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores que él y otros integrantes de la Junta Directiva del sindicato han sido despedidos, notificados de despido en la Cancillería. Ustedes lo recordarán, vino acá al programa con nosotros, dirigente sindical. Bueno, un elemento más pues de lo que estamos viendo en Venezuela. Continuamos con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Bueno, dice aquí Henry Méndez, el inefable Luis Vicente León, hablando clarito de sus cartas del tarot. ¿Qué clase de puntería? Bueno, no se trata de cartas del tarot, se trata de analizar escenarios, ¿no? ¿Verdad? Y en eso estamos, ¿no? Sí. Viendo los escenarios, porque nos podemos meter, como tú lo decías, en lo coyuntural. Sí. Pero Precisamente porque no es posible hacer una proyección lineal. Hay que buscar entender cuáles son los diferentes escenarios en los cuales te puedes meter para tratar de evitar los escenarios negativos y también para diseñar estrategias que tendrías que seguir en cualquiera de los escenarios futuros. Por ejemplo, en el caso, vamos a hablar de Juan Guaidó, hoy. Sí. Ante lo que ha ocurrido, bueno, se han dado movilizaciones, etcétera, los reconocimientos a nivel internacional, etcétera, su capacidad de convocatoria, pero ocurre esta detención de Marrero. ¿Cuáles son las opciones que tiene hoy en día la oposición que encabeza Juan Guaidó? Sí. A ver, vale la pena primero entender el fenómeno de Juan Guaidó. Es un fenómeno pero muy interesante, porque era muy raro ver un líder que pudiera aglutinar a la fuerza opositora tan rápidamente y además lograr un nivel de respaldo popular a las magnitudes que logró. Quizás yo no relacionaría a Juan Guaidó personalmente con el evento. El año pasado nosotros decíamos que había un vacío en el liderazgo opositor, un vacío de confianza, un vacío también de las instituciones. Ningún líder opositor lograba acumular una popularidad relevante a pesar de que 80% de la población quería cambio. Es decir, la mayoría de la gente rechazaba el gobierno, pero los que apoyaban a un líder particular de la oposición o incluso a la propia Asamblea Nacional eran menos de 20 o alrededor de 20% de la población total. Entonces ese era el campo de cultivo perfecto para el surgimiento de un outsider. Entonces, claro, no sabíamos cómo se llamaba y mucho menos podíamos saber que ese outsider era una cosa un poco extraña porque venía de adentro. O sea, los outsiders normalmente no vienen de la política, o sea, vienen de afuera, son empresarios, son profesores, o sea, es una gente que viene de afuera. Y este vino, a ver, un diputado, además de Voluntad Popular, que trabaja nada más y nada menos con Leopoldo López, que es uno de los líderes, digamos, más importantes en la oposición, incluso en términos numéricos. Entonces, esto no es un outsider desde el punto de vista de la clasificación teórica, pero resulta que la mayoría de la población no lo conocía. 80% de los venezolanos a finales de enero no sabían quién era Juan Guaidó y no sabían que militaba en Voluntad Popular y no sabían que trabajaba con Leopoldo López. Entonces, al final de cuentas, él surge como el outsider. Él tiene todas las características, un outsider que viene de adentro, una cosa un poco extraña. Pero bueno, así fue. Y logra en apenas un par de meses acumular más de 60% de respaldo popular. Bueno, vale la pena decir que solo Chávez en los últimos 20 años ha logrado tener más de 60% de aprobación popular. Ni Maduro en el momento en que gana las elecciones, que podríamos decir que es el momento estelar de Maduro, es simplemente como un heredero en el momento del velorio del presidente Chávez, es decir, no logra esos niveles de soporte popular y ningún líder opositor en realidad había tenido una acumulación de respaldo popular de esa magnitud. ¿Por qué? Bueno, primero porque era nuevo, porque no lo conocían, era joven, es joven, fresco, diferente, sin conexiones en la mente de la población, sin conexiones con el pasado. Entonces era perfecto, el outsider llegó y genera una nueva esperanza. Ese evento articula a la oposición. ¿Por qué la articula? La articula no porque la oposición se pusiera de acuerdo, porque incluso sobre el tema de la juramentación de Guaidó como presidente encargado ya habían divisiones importantes dentro de la propia oposición que no estaba de acuerdo. La mayoría de los partidos clásicos no estaban de acuerdo con esa juramentación y sin embargo Guaidó utiliza la fuerza de su popularidad, de ese entusiasmo
que genera en las masas y naricea completa a la oposición a la toma de una decisión que al final articuló. Bien, o sea, mira, a mí me parece además que era la única forma de articular una oposición que es heterogénea. Es decir, no tenía forma de ponerse de acuerdo, no tenía las reglas de juego para dirimir las diferencias. Por lo tanto, ocurrió por la vía de los hechos. La toma porque es el líder más fuerte. Entonces, eso lo lleva a esta batalla que ha tenido en este par de meses. Uno podría decir que en ese par de meses Guaidó ha tenido algunos éxitos y algunos fracasos. Es decir, como todo, en la vida y en la política. Podríamos decir que el éxito es haber mantenido la articulación opositora, mantener viva la esperanza de cambio en la población, haber articulado un trabajo político que hacía mucho tiempo que no ocurría. Es decir, gira, tiene los partidos activos, tiene grupos de soporte, hay protestas populares una más parte grandes, importante de la más comunidad chiquitas, internacional también es un y luego, elemento. Obviamente, se convierte en el factor, digamos, de conexión entre la comunidad internacional y pero el como dice el interno. refrán, los rusos también juegan.